¿Qué es más rápido, una MotoGP o un coche de Fórmula 1? Ambas categorías son las categorías reinas en su disciplina, tanto en el automovilismo como en el motociclismo. ¿Pero cuál es la más rápida? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo y ya te avanzo que habrán puntos que te sorprenderán. Lógicamente son dos vehículos distintos, por tanto vamos a compararlos punto a punto y vamos a empezar con la aceleración. En el caso de acelerar de 0 a 100 tenemos un empate entre ambas categorías, ya que tanto un Fórmula 1 como una MotoGP están limitados, no pueden acelerar a fondo hasta cierta velocidad. Un Fórmula 1 porque hace patinar las ruedas traseras y de esta manera pierde tracción, y la moto porque levanta la rueda delantera y hace un caballito. Por tanto tardan de 0 a 100 más o menos el mismo tiempo, es decir, aproximadamente 2,6 segundos. De 0 a 200 seguimos sin ver diferencias, ya que el coche pesa muchísimo, estamos hablando de 750 kilos, no obstante tiene mucha más potencia, unos 1000 caballos, y aunque penaliza por su peso, lo compensa gracias a su gran potencia. En cambio la moto pesa 253 kilos y tiene una potencia de 250 caballos, la cual cosa significa que aunque tiene muchísima menos potencia, también tiene que mover mucho menos peso. El tiempo que tarda en acelerar de 0 a 200 un monoplaza es de 5,5 segundos. En cambio la moto necesita 5,7. De 0 a 300 seguimos sin ver diferencias significativas, y es que aunque a elevadas velocidades el peso deja de ser un inconveniente, aparece otro distinto, y es la resistencia aerodinámica. A partir de cierta velocidad el aire querrá parar el coche cada vez con más fuerza. En cambio la moto corta mucho mejor el aire y consigue acelerar un poquito más rápido. Un coche necesita 10,5 segundos, mientras que la moto 9,4. Es un segundo de diferencia, sí, pero tienes que tener en cuenta que no todas las salidas son iguales ni perfectas, y realmente la diferencia es muy pequeña entre ambos vehículos, por tanto estos datos pueden variar según la salida que haga el piloto. Además, a esto también se le suma que la salida está muy determinada por la adherencia que haya en pista en un momento determinado, así como las condiciones meteorológicas y la reglamentación vigente, porque los Fórmula 1 actuales han conseguido reducir este tiempo, ya que ahora disponen de motores eléctricos que entregan una potencia de aproximadamente 160 caballos eléctricos. Esta potencia es prácticamente instantánea, por tanto, consiguen acelerar mucho más rápido. Aunque ambos vehículos aceleren aproximadamente igual de 0 a 300, la moto consigue una velocidad punta mayor. ¿Por qué es esto? Pues por la resistencia aerodinámica. Debes saber que cuanto más rápido vayas, más fuerza estará empujando el coche hacia atrás. Y esto no es una relación lineal, sino que es exponencial. Por eso, cuanto más rápido vayas, se aumentará de manera exponencial la fuerza que se opone al vehículo. Y claro, un Fórmula 1 es enorme, tiene alerones gigantes y esto, quieras que no, le lastra mucho en velocidad punta, aunque tenga mucha más potencia. Por otro lado, la moto es mucho más pequeña y corta el aire con mayor facilidad, por eso la moto puede seguir cada vez más aumentando su velocidad punta, mientras que el coche llega a lo que se conoce como velocidad terminal, y por muy larga que sea la recta, el coche ya no aumentará su velocidad. En cambio la moto, como tiene mucha menos resistencia, podrá seguir subiendo y subiendo cada vez más. Si comparamos con datos, una moto y un coche, en este aspecto gana la moto. El récord de velocidad punta de MotoGP se hizo en el circuito de Mugello con una velocidad de 356,7 km por hora. En cambio un Fórmula 1 en el mismo circuito consiguió únicamente 314. Estamos hablando que es una diferencia de más de 40 km por hora. No obstante, debes tener en cuenta que la velocidad punta máxima registrada por un Fórmula 1 en Gran Premio oficial es de 378 km por hora. Pero aquí viene el truco, y es que esta velocidad fue registrada en el circuito de Bakú, un circuito que tiene una recta de más de 2 km de longitud y es de carga aerodinámica mínima. También tienes que tener en cuenta que se consiguió con unos coches distintos, eran coches mucho más pequeños y que no tenían tanta resistencia aerodinámica, por tanto podían conseguir mayores velocidades punta. En el caso del circuito de Mugello, este tiene una recta larga, sí, pero no son los 2 kilómetros que tiene Bakú. Además, para un monoplaza, este circuito es de alta carga aerodinámica. Por tanto, como ves, hay muchos otros factores en un Fórmula 1 que modifican la velocidad punta a la que este puede llegar. Por este motivo, en Mugello, un Fórmula 1 llega a los 314. Y claro, un Fórmula 1 en recta penaliza un poquito respecto a la moto, pero en las curvas, ese tamaño tan grande que tiene, que no olvidemos, un Fórmula 1 mide 2 metros de ancho y más de 5 metros y medio de longitud, una absoluta barbaridad. Todo esto le hace perder un poquito de tiempo al coche en velocidad punta. Ahora bien, llegamos a las curvas, y aquí es uno de los dos puntos donde el Fórmula 1 saca toda su ventaja.
y es que todos estos alerones, su objetivo es pegar el coche al suelo y de esta manera tener mucha más adherencia en las curvas. Es lo que se conoce como carga aerodinámica, lo cual le permite al coche tomar curvas a una velocidad bestial. En cambio, las motos prácticamente no generan nada de carga aerodinámica. Además, no olvidemos, un coche tiene 4 ruedas mientras que una moto tiene 2, y esto quieras que no también se traduce mucho en la estabilidad en curva y que al final tenemos más superficie de neumático en contacto con el asfalto, la cual cosa se traduce en mayor adherencia. Para que te hagas una idea de la diferencia bestial en este aspecto entre motos y coches, vamos a poner la curva 9 del circuito de Barcelona, una curva que para un Fórmula 1 es a fondo, en cambio para una moto es imposible hacerla a fondo, y tienen que dejar de acelerar para poder tomarla. Y si te ha parecido que en las curvas un Fórmula 1 va extremadamente rápido, todavía queda la mayor diferencia entre ambas categorías, y es la frenada. Es lo más brutal que tiene un Fórmula 1, estamos hablando que son 5 Gs de deceleración aproximadamente, una absoluta locura. De hecho, hay algunos pilotos que explican que las lágrimas se le quedan pegadas en el casco a causa de la bestial frenada que es capaz de producir, ojo, un monoplaza de Fórmula 1. Ni siquiera un Fórmula 2 se acerca a los valores de la categoría reina. Una moto, en cambio, al frenar sufre mucho más, primero porque no tiene los mismos frenos y segundo porque únicamente tiene 2 ruedas, y esto significa que es mucho menos estable y si frenas mucho la rueda trasera se empieza a levantar. De nuevo, si hacemos una comparativa, en el circuito de Barcelona, en la primera frenada, una moto frena en torno a los 300 metros de la primera curva, en cambio un Fórmula 1 frena pasados los 50. Estamos hablando que son 250 metros de diferencia, una absoluta barbaridad. Pero claro, también es cierto, la moto llega al punto de frenada a mayor velocidad como hemos comentado antes. En cambio, un Fórmula 1 va un poquito más lento en las rectas. Y esto se le suma que la moto no puede entrar a la primera curva a la misma velocidad que lo hace un Fórmula 1. Es decir, tiene que reducir mucha más velocidad que un Fórmula 1. Por estas dos últimas razones principalmente, tanto por la frenada como por la velocidad punta, el Fórmula 1 es mucho más rápido en una vuelta completa. En el caso de la aceleración, ambos vehículos a nivel de prestaciones son muy similares y está muy determinada por si el piloto consigue hacer una buena salida o no. En velocidad punta gana la moto y tanto en frenada como en curvas el coche consigue sacar muchísima ventaja. En las curvas en las que más se nota esta diferencia es sobre todo en las de alta velocidad. En las de baja velocidad no tanto, porque cuanto más lento vas, menos efecto está haciendo la aerodinámica. Por lo tanto, la ventaja del coche en curvas lentas no es tan grande como en curvas rápidas. Eso sí, sigue siendo bastante notable y por eso consigue hacer tiempos mucho más bajos. En el caso, por ejemplo, del circuito del Red Bull Ring, un coche tarda aproximadamente 1 minuto y 3 segundos, mientras que la moto está en torno al 1.23. Otro ejemplo que podemos poner es el circuito de Mugello, y aquí sí que hay diferencias aún más grandes. ¿Por qué? Pues porque un Fórmula 1 lo hace en 1.15, mientras que la moto necesita un 1.45. Estamos hablando de 30 segundos de diferencia, que en deportes donde estas se miden por milésimas, 30 segundos es muchísimo tiempo. ¿Esto quiere decir que la Fórmula 1 es mejor que la MotoGP? No, son vehículos distintos, y la Fórmula 1, aunque sea el máximo exponente de tecnología e innovación, tiene mucho que aprender de las motos en cuanto a espectáculo y en cuanto a costes. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué te gusta más? ¿Las motos o los coches? Te leo en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja un like y si es la primera vez que ves los vídeos en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Además, si quieres ver otro, haz clic aquí. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.